Saludos, saludos a todos. Estamos en victoria. En estos momentos sentimos la bendición del Señor arropándonos. Dense un abrazo allí donde están y sientan el nuestro que llega a ustedes. Buenas nuevas de Cristo son el Evangelio. Eso es lo que vamos a estar tratando en esta lección. Todo el que ha creído en el Evangelio de Cristo siente una vida de pasión por adorar a Dios en espíritu y en verdad, y en llevar su mensaje a todo el mundo. Estamos en la lección número 21. Esta lección tiene como título Compartamos las buenas nuevas. El texto bíblico que va a ser estudiado se encuentra en Juan 4, 23 al 38. Juan 4 del 23 al 38. El texto áureo se encuentra en Juan 4, 34 al 35 y dice de la siguiente manera. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque allá están blancos para la siega. Los objetivos de esta lección son bien interesantes. Una lección que nos va a llevar a través del Evangelio de Juan a ver unas realidades muy importantes para todos nosotros. Y el objetivo número 1 es definir los contenidos de las buenas nuevas y su correspondencia con el Evangelio. Presentar los énfasis que Jesús hizo para que la samaritana lo conociera como el Mesías y se convirtiera en el exponente de las buenas nuevas. El vocabulario tenemos 2 conceptos bien importantes. El primer concepto tiene mucho que ver y nos identificamos todos, y es el problema de los títulos, de los puestos, ¿verdad? Como decimos acá, los puestos, de la manera en que llamamos a las tareas de liderazgo. Y este primero es Mesías. Mesías es un título real. En Juan 4:25 lo dice. Mientras entre los israelitas el título Mesías tenía una connotación de liberación nacional, ya que ellos habían sufrido a lo largo de su historia de la intervención de los pueblos. Jesús les dio una connotación espiritual y universal al título. El Mesías de Dios venía para instaurar el reino o gobierno de Dios, que garantizaba la libertad y realización moral y espiritual de todas las personas mediante la obediencia a los mandamientos divinos. Y el segundo concepto, bien importante, abra bien los oídos del entendimiento y la sabiduría, porque esta definición es muy relevante. Es la definición de rabí. Aquí en Juan 4:31, rabí es equivalente a maestro y señor, como en Juan 13:13. Jesús aceptó el título, pero aconsejó a los discípulos que no lo aceptaran, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y eso aparece en Mateo 23, el verso 4. Vamos a pasar a la lectura bíblica, primero animada y después leída. Veamos.
Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Y vamos a buscarla, la tienen en pantalla también. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho.
¿no será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto los discípulos le rogaban: Maestro, ¿come algo? Pero él les dijo: Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que habrá traído algo de comer? Pero Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen: todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues bien, dice el dicho, que unos siembran y otros cosechan. Y yo les envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron, y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo. Palabra del Señor. Vamos ahora a ver cómo se va a discutir esta lección mirando el bosquejo. Este bosquejo tiene 3 partes. La primera parte: Dios es espíritu y debe ser adorado en espíritu y verdad. Y eso aparece en Juan 4, 25 al 29. La segunda parte: Cristo es el enviado de Dios y conduce a la vida eterna. Aparece en los versos del 30 al 34. Y la C: en la siembra y cosecha de las buenas nuevas hay gozo. Aleluya. Esto aparece en los versos 35 al 38. Así damos por terminada la primera parte, que es la introducción de la lección. Así que cada uno se prepara para tener un manjar donde vamos a estudiar y analizar las escrituras. Sigan y no se despeguen. Dios los bendiga. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno poder estar una vez más entre ustedes para seguir hablando de la palabra del Señor. Hoy estamos llenos de alegría porque es un nuevo día que nos permite el Señor compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor a través de la lección que desde el mes de marzo del año pasado hemos estado trazando y llevando de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme la gracia que sobre cada uno de nosotros Dios ha derramado en medio de toda la situación que hemos estado viviendo. Así que damos la gloria al Señor porque nos permite hoy seguir hablando de su palabra. Hoy bajo el tema de compartamos las buenas nuevas, que es la lección número 21, cuyo pasaje bíblico, como muy bien mi esposa Sandra leyó, está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el famoso encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, allá en la ciudad de Sicar. Así que hoy vamos a estar viendo esta lección, pero continuando con el pensamiento más bien que hemos venido trazando a través de las lecciones anteriores sobre la importancia de predicar la palabra de Dios. Desde que comenzamos a mirar las lecciones de Timoteo, donde Pablo le hablaba a Timoteo sobre la importancia de mantenerse firme en aquello que había aprendido desde la niñez y que lo exhortaba a seguir predicando y enseñando la palabra del Señor, hemos continuado con esa misma línea de pensamientos y hoy vamos a continuar con ella, pero a través de la visión del escritor de esta lección,
en el pasaje de Jesús y su encuentro con la mujer samaritana, cuyo texto áureo Sandra leyó, y nos dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Así que el Señor nos está hablando en este día acerca de que tenemos que definir claramente lo que nos toca como iglesia acerca de la extensión del reino, de la proclamación de la palabra del Señor a todos aquellos que necesitan escucharla, porque todavía son almas de salvación. Por eso Jesús extiende su mirada y cuando ve los campos le dice a los discípulos: miren, ahí está el campo ya preparado. A nosotros como iglesia nos está diciendo lo mismo. Están los corazones de los hombres preparados. Simplemente nosotros tenemos que acercarnos a ellos. Así que miremos este pasaje de Jesús y su encuentro con la mujer samaritana. El pasaje fue leído, pero es interesante cuando usted comienza a mirar los elementos que se dan alrededor de este encuentro. Primero, Jesús llega hasta esta ciudad, la ciudad de Sicar. Allí está el pozo de Jacob. Allí él se detiene a descansar y sus discípulos le dicen: bueno, nosotros vamos a llegar hasta la ciudad para buscar algo de comer. Jesús se queda solo y en esa soledad, de ese esperar por sus discípulos, se acerca a esta mujer con los cántaros de agua característicos del trabajo de la mujer en aquella época, a quien le tocaba esta tarea, y se acerca y Jesús le dice: dame de beber. Ella se sorprende ante tal petición y comienza un diálogo con el Señor Jesús. Y ella, la primera expresión que le dice: pero Jesús, o más bien, ¿cómo usted, siendo judío, me pide agua a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, no se tratan entre sí. Y continúa el diálogo acerca de que, mira, realmente, ¿cómo te atreves a dirigirte hacia mí? Y hay unos elementos importantes que nosotros tenemos que entender. Y es que Jesús no tenía prejuicios. Y como Jesús no tenía prejuicios, era capaz de iniciar una conversación con la samaritana. A pesar de que para la samaritana fue algo sumamente chocante, algo que le llamó la atención, tal vez hasta se indignó un poco, porque en aquella época y todavía en algunos países del oriente de tradiciones musulmanas, la mujer no puede hablar ni puede expresarse ante un hombre en la calle, no puede ir al lado del hombre ni delante del hombre. Son tradiciones que se conservan todavía al día de hoy. Así que ella dijo: ¿por qué tú me hablas? Ella tenía en su mente el hecho de que solamente la mujer prostituta, la mujer de la calle, como uno dice en Puerto Rico, era la que podía hablar con un hombre, y los hombres se acercaban a estas mujeres para buscar favores de los que ya ustedes conocen. Así que ella le dice: wow, me estás tratando como una mujer cualquiera cuando te atreves a dirigirme la palabra. O sea, eso es lo que hay en la mente. O sea, no es simplemente el hecho de que fuera samaritana y él fuera judío. O sea, hay un elemento adicional, el hecho de que fuera mujer y se le prohibía hablar directamente con un hombre en la calle. O sea que ella, en cierto sentido, pudo sentir algo de indignación porque Jesús la está tratando, o en su mente ella pensaba que Jesús le estaba tratando como una mujer indigna. Segundo elemento que se añade es cuando le dice: mira, yo soy samaritana. O sea, ustedes los judíos y nosotros no tratamos, y esto viene a través de la historia, cuando el pueblo de Israel o el reino del norte fue desterrado hacia las tierras de Persia en aquel momento.
toda esa región medo-persa que también fue conquistada después por Babilonia y así sucesivamente, los griegos, después los romanos, pero ese destierro original del reino del norte, cuando se mezclaron todos ellos con los países extranjeros que les rodeaban, se convirtieron en una raza impura porque ya se habían mezclado con otras ciudades. A esos que se habían mezclado judíos con otras nacionalidades, eran lo que se llamaban samaritanos, o sea, no eran judíos puros. Por lo tanto, los judíos de Judá, que posteriormente habían sido también desterrados bajo el gobierno de Nabucodonosor, esos se mantuvieron puros, y cuando regresaron a Jerusalén se creó esta fricción entre los que se habían mantenido puros, no se habían mezclado, y aquellos que sí lo habían hecho, y se creó este distanciamiento, esta división entre los hermanos judíos, unos que eran puros de acuerdo a su linaje y otros que no lo habían hecho de esa manera. Así que esa rivalidad se comenzó a crecer, y en tiempos de Jesús existía de manera bastante puntualizada. Así que todos estos elementos se dan alrededor de este encuentro que Jesús tiene y del cuestionamiento que la mujer le está haciendo a Jesús. Ahora, la pregunta que yo me hago: ¿qué significa estar libres de prejuicios para el cristiano hoy? Jesús impresionó a la samaritana porque ella tenía una idea distinta de lo que era el reino de Dios, de lo que era Dios, de lo que era la adoración. Lo vamos a ver. Y Cristo la retó a conocer y a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a pesar de los prejuicios que habían en su mente y los prejuicios que había en la comunidad. Y hay tres aspectos que yo quisiera ahora, comenzando la lección, puntualizar sobre lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Primero, la manera en que Jesús la aborda y comienza esta conversación y la va desarrollando, hace que la samaritana abra el tema hacia la esperanza de un Mesías Salvador. Fíjense que Jesús fue llevando a la mujer: mira, si tú bebes de esa agua volverás a tener sed. Sin embargo, yo te ofrezco un agua viva que salta para la vida eterna. En la mente de la mujer todavía no entendía del todo lo que Jesús le estaba diciendo, porque para ella y para ellos en esta comarca, agua viva significaba el agua que corría, o sea, el agua de los ríos que corría. Y lejos, muy lejos, a kilómetros de esta ciudad era que se encontraba el primer río. Por lo tanto, ella no entendía. Entonces, ¿cómo me dices tú que me vas a dar agua viva? Aquí no hay río cerca, lo único que está es este pozo, y tú ni siquiera tienes un cántaro para sacar el agua del pozo. O sea, ¿de qué agua tú me estás hablando? ¿De qué agua tú me estás ofreciendo? Y en esa conversación que continúa Jesús retando su mente y su realidad como persona, Jesús la va llevando al punto de decir: mira, lo que pasa es que yo te doy agua que salta para vida eterna. ¿Dónde está que hablo? Te estoy hablando de eternidad. Jesús sigue hablando y dice: wow, yo como que, ¿verdad? Hay algo especial en ti. Comienza a pensar la mujer samaritana hasta el punto que le dice: dame de esa agua. Y dice: ¿por qué? Yo te voy a dar, pero llama a tu marido. Y cuando le respondes: no tengo marido, dice: muy bien, vamos bien, porque 5 has tenido y ahora el que tienes tampoco es tu marido. O sea que realmente tenemos que trabajar con tu vida sobre cómo tú la has vivido. En ese momento ella dice: wow, aquí este hombre, de verdad tú eres profeta. Lo identifica ya como algo especial, algo que distinto a lo que ella había tratado anteriormente. Y fíjense cómo dice: mira, nuestros antepasados nos hablaron del Mesías, y esperamos la llegada del Mesías. Y Jesús le dice: mira, yo soy.
Y ella le cree y le creyó al punto que salió de allí y habló de él y toda la ciudad conoció al Señor y fueron de los primeros que se convirtieron a Jesús y proclamaron el evangelio, la buena nueva de salvación. Así que Jesús no perdió la oportunidad, abrió el tema y la llevó hasta enfrentarla con la realidad de sí mismo, con el Mesías Salvador. Aprovechó la oportunidad y se presentó a sí mismo como la alternativa para cambiar su vida y la vida de cualquiera que pudiera aceptar el mensaje que él estaba llevando. Y sobre todo, la samaritana hizo lo que todo cristiano debe hacer. Fue a los suyos y llevó el mensaje de Jesús para que ellos también pudieran conocerle, y vinieron y le conocieron y le reconocieron como el Mesías de Dios. Así que hay 3 puntos importantes en esta conversación que Jesús tiene. Conversación que nosotros deberíamos tomar como modelo. O sea, Jesús aprovechó la oportunidad, se presenta como Mesías, la lleva a esa esperanza, abre su entendimiento, ella reconoce ese encuentro con el Mesías verdadero, le reconoce como el Cristo y se va y proclama la verdad del evangelio que había recibido. Así que si nosotros miramos todo este contexto y ampliamos un poco más al hecho de cómo Jesús comenzó su ministerio, Jesús lo comienza diciéndole al pueblo de Israel: vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Lo leemos en Mateo 4, verso 17. Que el reino de Dios estaba cerca significaba para los israelitas la llegada de un rey ungido por Dios para restaurar Israel. Esa era su idea. Su idea era que Dios en un momento dado en la historia le devolvería a Israel su esplendor, toda su gloria, su hegemonía política y económica como la tuvieron en tiempos de David y Salomón. Esa es la esperanza del pueblo de Israel. Así que cuando Jesús hablaba de que el reino de los cielos está cerca, estaba en la mente del israelita la esperanza de que nuevamente seremos una nación poderosa, libre y poderosa, como hemos dicho y repetimos. Claro, la buena nueva de Jesús no era esa. La nueva de Jesús era y es que Dios ama y perdona al pecador arrepentido y lo restaura a su condición plena como hijo de Dios, que es lo que hemos repetido en otras lecciones acerca del preámbulo del Evangelio de Juan en su capítulo 1, cuando hablando del verbo nos dice: Él nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. O sea que esa relación con Cristo restaura nuestra condición de hijo. Y Jesús predicó las buenas nuevas a un pueblo cuyos ciudadanos estaban trabajados y cargados. O sea, todo el pueblo de Israel en su masa, generalmente hablando, era un pueblo trabajado y cargado por multiplicidad de factores, por la pobreza, por la opresión política y por una religión que los aplastaba, por un culto que no tenía sentido para ellos y por el contrario era un culto que en vez de liberarlos del pecado los cargaba más en su conciencia y era prácticamente imposible adorar a Dios porque eran explotados en todo el sentido de la palabra. Ese sistema religioso del templo que ellos vivían explotaba al pueblo con un culto que era basado en sacrificios de animales y sacrificios personales, costosísimo y además de costoso, ineficaz, porque no lograba redimir al pueblo y perdonarle sus pecados. El pueblo seguía viviendo en un círculo de opresión y de angustia porque no encontraba una salida. Los que debían llevarlos a Dios y hacer que sintieran paz y esperanza simplemente los cargaban con más desasosiego y desesperanza. Así vivía el pueblo. En medio de eso
fue que Jesús llega a traer el Evangelio, la buena nueva, y la mujer samaritana es de esas que recibe ese mensaje, lo acepta y continúa llevándolo a los demás. Jesús anunciaba que Dios, por su puro amor, por su gracia, perdonaba y acogía a los pecadores que se arrepentían y venían a Él. Jesús respaldaba su mensaje además con milagros, con hechos prodigiosos, sanaba a los enfermos, sanaba el alma herida, sanaba el corazón de la gente que sufría. Reiteradamente Jesús sanaba la enfermedad y también decía: vete, también tus pecados son perdonados, vete, no peques más. Jesús era un sanador integral, era multidisciplinario, no se concentraba en una sola cosa, sino que tomaba tu mente, tu alma y tu cuerpo y toda junto, todo lo que es tu ser era sanado. Jesús lo hizo y reclutó a gente, reclutó a Pedro, reclutó a Andrés, reclutó a todos los demás apóstoles. A Pedro y a Andrés le dijo en Mateo 4:19: a ustedes los haré pescadores de hombres. O sea, esa tarea que Jesús comenzó y que fue desarrollando en su vida ministerial, la legó a sus discípulos para que ellos se convirtieran en pescadores de hombres, lo que significa que mediante la proclamación de las buenas nuevas, ellos ganarían personas para el reino de Dios. Las buenas nuevas de Cristo presentan a Dios no como una carga onerosa, como un yugo insostenible. El mensaje de Cristo presenta a Dios como un ser personal, como un ser lleno de amor, de justicia y de verdad, que propicia para sus hijos que tengan comunión con Él y amor fraternal unos con otros. O sea, el Evangelio, la buena nueva de salvación que Cristo le está proclamando a la mujer samaritana, transforma al hombre, transforma a la mujer, transforma al ser humano, toma su mente y su corazón y lo lleva para que tenga paz y se sienta amado por Dios el Padre, de tal forma que ese mismo amor lo puede dar a los demás. Por algo el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque en ese nada me faltará, la persona se siente totalmente protegida al amparo de alguien que le está prodigando amor y que al mismo tiempo puede darlo, puede recibir y dar ese amor. Como dice el Salmo 91, porque el que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, mire, tiene esperanza, porque Dios es su esperanza. Eso es lo que está recibiendo la mujer samaritana en esta conversación con Jesús en el pozo. Ella lo ve de una manera, Jesús la está viendo de otra forma. La samaritana estaba tan impresionada que le dijo: mira, tú debes ser profeta. Pero hablando con él y en esta conversación, descubrió que Jesús era más que un profeta. Jesús era el Mesías. Claro que la mujer trató de desviar la conversación y trató de llevarlo hasta un debate. Dice: mira, a nosotros se nos ha enseñado que aquí en este monte es donde se debe adorar a Dios, y ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Y Jesús, que es Dios lleno de sabiduría, tomó esa conversación y ese debate insoluble, ese debate irrelevante
ese comentario que no llevaba a ningún lado, y no se distrajo de lo que era su propósito, sino que continuó retando la mente de la mujer para que lo conociera a él como el Mesías de Dios. En lugar de hacer énfasis en si Dios debía ser adorado aquí, o debía ser adorado en Jerusalén, o dónde debía ser adorado, Jesús les respondió muy sabiamente que Dios está buscando verdaderos adoradores. Y esos verdaderos adoradores deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, no se trata de un lugar, no se trata que es aquí o allá donde Dios espera ser adorado. Jesús le dice, no, es en tu corazón, es allí en lo más íntimo de tu mente, allí donde está lo profundo de ti mismo, allí es donde Dios espera ser adorado. Y allí es donde Él espera ser adorado en espíritu y en verdad, donde lo verdadero, donde lo que nadie puede ver en la intimidad de tu propia alma, allí es donde tú tienes que aprender a adorar a Dios. No es en lo externo, no es en el culto litúrgico, ni es a través de ceremonias, ni es a través de lo visible, porque otros puedan verte. No, es en la interioridad de lo más íntimo de tu ser. Allí es donde tú adoras al Señor. Allí es donde tú expresas verdaderamente tu fe. Y cuando tú estás lleno de ese amor, cuando tú estás llena de esa palabra del Señor, te impulsa a realizar entonces las obras de misericordia de las que habla el apóstol Pablo, y que el Espíritu te guía para hacerlas. Esa es la manera en que Jesús confronta a la mujer, le habla y la transforma. Y hay 3 aspectos importantes de la conversación que Jesús tuvo con aquella mujer que queremos que en este día nos quedemos con esos principios. Primero, para Dios no importa que se le adore en Jericín, o como decían los samaritanos, o que se adore en Jerusalén, como decían los judíos. O sea, no importa que adores en la iglesia del barrio o la iglesia de un pueblo, en una catedral o en una capilla. No importa que tu doctrina sea una o sea la otra, aunque hay algunos que debatirán acerca de que la doctrina es importante. Yo sé que la doctrina es importante porque nos guía en nuestro comportamiento comunitario como iglesia, denominacionalmente hablando. Pero en lo personal, doctrinalmente hablando, y cuando hablamos de pura doctrina, estamos hablando de enseñanza, y lo que recibimos cuando es enseñanza correcta, la correcta basada en la teología bíblica, lo que dice la Escritura acerca de lo que es la ética y el comportamiento de un cristiano, si eso es lo que recibimos, entonces sí, la doctrina es importante porque va a estar basada en la Escritura y no en pensamientos desarrollados por hombres o por dogmas que quieren convertirlos en doctrinas para de nuevo hacer como los fariseos, hacían como el pueblo de Israel, que le imponían cargas que no podían llevar. Y a veces nuestras propias iglesias también nos imponen cargas que no podemos llevar, y el liderazgo de nuestras denominaciones inclusive tampoco las llevan. ¿Y cuántos han demostrado y han caído? ¿Por qué? Porque ellos mismos no han podido superar la tentación que se les ha venido de frente. Tergiversan a veces el evangelio y a veces tergiversan lo que es la enseñanza bíblica, tratando de convencernos de otras conductas que no son
apropiadas según la Biblia. Así que lo importante no es dónde se adora, sino cómo yo le adoro, cómo está mi corazón para con Dios. Ese fue el primer elemento importante de este encuentro de Jesús con la samaritana. Segundo, que la adoración a Dios no es cuestión de ritos, no es cuestión de ceremonias, no es cuestión de liturgias, no es cuestión de música, tenga o no tenga música. El acompañamiento musical es tremendo, nos gusta, nos fascina. Máxime en mi caso, que tengo hijos que son músicos. Pero si no están, si no puede haber música, entonces hay música en mi corazón. Así que no consiste en eso. Consiste en hacer la voluntad de Dios. En eso consiste la adoración. Pablo, y lo he mencionado antes, nos dice en Romanos 12 que la verdadera adoración consiste en cambiar nuestra manera de pensar y no someternos a las conductas de este mundo, de nuestra época en la que vivamos. No someternos a esa conducta, transformar nuestra manera de vivir y de pensar, es verdadera adoración. Así que la verdadera adoración no se da en un esquema que yo pueda escribir del 1 al 15. Esto es lo que vamos a hacer de esta manera, 1 al 15. Y si no lo haces de esta manera, no estás adorando. Eso es liturgia para la iglesia. Eso es un programa para un culto. Protocolar casi como se da en las actividades formales de gobierno con esos protocolos estrictos. Pero la adoración no es eso. La adoración es el corazón agradecido que ha recibido el amor de Dios y lo da a plenitud porque siente agradecimiento por lo que Dios le ha dado por gracia, y lo que por gracia ha recibido lo da por gracia. Tercero, adorar a Dios en espíritu y en verdad es una necesidad que hay que satisfacer. O sea, usted tiene que hacerlo en espíritu, le nace eso de adorarle en espíritu y en verdad. Dios necesita que le adores de esa forma, porque esa es la adoración que Dios va a recibir. No la otra, que puede convertirse en un culto vacío, sin sentido, como pasaba en Israel en tiempos de Jesús, que el liderazgo religioso los llevaba a algo vacío y sin sentido, lleno de cargas insoportables. Si nosotros vamos a la iglesia y nos sentimos que no queremos ir, algo está pasando. Algo está pasando, porque no tenemos paz. Así que tenemos que desprendernos de esas cosas y llevar la adoración interior a otro plano, a otro nivel, de manera que sintamos alegría de adorar a Dios. Sea en verdad, sea algo sincero, es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. El mensaje de Cristo había calado tan profundamente en esta mujer que olvidó su cántaro. Dice que lo dejó allí en el pozo y se fue a hablar de Cristo a los suyos. Se fue a la ciudad. Y no solo había creído en las buenas nuevas que Cristo le había presentado, sino que se había convertido en testigo inmediato de Cristo. Se fue inmediatamente y le habló a muchos, y otros vinieron y también creyeron. En ocasiones, hermanos, nosotros no creemos, más bien nosotros nos creemos que podemos convertir a la gente. No, el pastor no convierte a la gente, el predicador no convierte a la gente, la iglesia no convierte a la gente, la junta de gobierno no convierte a la gente, el liderazgo de la iglesia no convierte a la gente. Quítense eso de la mente.
Quien convierte a la gente es Cristo, es Dios. Nadie puede convertir a nadie. Nadie puede llevar a otro a Cristo. Usted sabe cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea es proclamar la palabra. Cristo es el que convierte. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar. Pablo decía que tenía una pasión tan grande que decía, ay de mí si no predico el evangelio. Y en Corintios se nos dice, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a recibir al Señor si no hay quien les predique? O sea, nuestra tarea como iglesia no es que la gente se convierta. Mire, usted predique la palabra y enséñala. Dios se encarga del resto. No se frustre. No se frustre si predica y enseña y no pasa nada. Esa no es tarea suya. Isaías dice que la palabra del Señor es lanzada y esa palabra va a hacer la tarea para la cual fue enviada. No le toca a usted hacer un inventario de los que se convierten o no, de los que son transformados o no. Eso le toca a Dios. Usted lleve el mensaje y predique la palabra pura tal y como debe ser predicada y enseñada. Lo demás, déjeselo a Dios. Eso fue lo que hizo la mujer. Hemos sido llamados a pertenecer a la iglesia de Cristo, una comunidad nutrida por la palabra de Dios, que revela su voluntad. La iglesia revela la voluntad de Dios. Sí, la conversación de Jesús con la samaritana, ese modelo ideal para aprender a compartir las buenas nuevas de salvación, para comunicar las buenas nuevas de que hay salvación en Cristo. La iglesia tiene que saber que tenemos que desprivatizar la fe. Nosotros no somos dueños de la fe. Nosotros no somos dueños de la palabra. La palabra es de Dios. La Biblia es la palabra de Dios que se expresa, es la que cambia, transforma, la que lleva a la gente a la reconciliación con Dios. Y cuando hablamos de desprivatizar la fe, es que la fe se privatiza si dejamos que nuestros prejuicios nos encapsulen. Si dejamos que nuestros prejuicios aíslen a las personas y nos aíslen a nosotros de otras personas. Nosotros privatizamos la fe cuando nos encerramos en nosotros mismos y en nuestras cuatro paredes y no hacemos la tarea para la cual Dios nos ha llamado. La fe no es nuestra. La salvación no es nuestra. Nadie se salva a través de ninguna iglesia denominacional. Se salva por oír el mensaje de Cristo. Y debemos determinar si conocemos nuestra fe como para ser capaces de evangelizar, obviando esas discusiones insolubles y triviales, como Jesús lo hizo con la samaritana, que saltó esa trivialidad y destacó los valores que ciertamente contiene el Evangelio de Cristo para toda persona. A veces nos ensimismamos tanto en que aquel piensa de manera, que aquel predica otra cosa, que si el estilo de predicación, que si la manera, que si la doctrina, que las cosas que hemos señalado. Mira, no, tenemos que dejarnos de esas trivialidades que nos separan, porque el Evangelio es uno. Dios nos ha revelado su voluntad redentora en sus mandamientos, nos ha dado la Escritura para que sepamos lo que Él quiere de nosotros. Además, nos ha colocado en la iglesia, que es dirigida por el Espíritu Santo, para que podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Un pensador cristiano expresó en una ocasión que no actuar en el tiempo de Dios podría conseguir, o las consecuencias podrían ser que, pues mira, cuando pudiste, no quisiste. Cuando quieras, no podrás. Y así, por un mal querer, perderás un buen poder. Este pensamiento, cuando pudiste, no quisiste, cuando quieras, no podrás, y así por un mal querer perderás un buen poder, nos dice que es el tiempo adecuado. El llamado de Dios se da en ese tiempo perfecto. Hay un himno que cantábamos mucho en la iglesia, que decía: pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, idlos a rescatar. Y comienza a hablar de las distintas etapas del desarrollo humano, en la juventud, en la adultez, luego en la vejez. Y llegará el momento que ya no podrás hacerlo. El himno nos exhorta a que prediquemos el evangelio mientras podamos, porque ese es el tiempo adecuado y el tiempo perfecto para Dios. ¿Sabemos o no que actuar oportunamente mejora la salud, porque libera a la persona de caer en desesperación por causa de tener muchas tareas incompletas, cuando ya no hay tiempo ni energía física y mental para realizarlas? ¿Sabes tú que cuando debes actuar de manera que no lo dejes para después? Porque después no lo vas a poder hacer y te vas a cargar emocionalmente y te vas a deprimir. Sabemos que actuar oportunamente provee un sentido pleno de realización personal y espiritual. Pero actúa en el momento, actúa cuando se te da la oportunidad. Hazlo, no lo dejes para mañana, no lo dejes para después. Créame, uno deja las cosas porque siente temores, siente ansiedad y lo deja, y lo que crea es que más ansiedad y más depresión a la larga. Actúa y resuelva esa situación en lo personal, y en el caso del evangelio, actúe, haga su tarea en el momento en que pueda hacerla. Resuelva y reciba la bendición de Dios. El pasaje nos trae hasta aquí. Podríamos explotar aún más, mucho más. Hemos obviado muchísimos detalles que podríamos ampliar, pero sería demasiado larga esta lección. Así que vamos a permitir que esto que hemos dicho en este día nos redarguya, nos inspire, nos motive a realizar la tarea en el tiempo de Dios, y que aprendamos a no discutir por trivialidades y a sacar de nosotros los prejuicios, de manera que podamos predicar el evangelio sin mirar a quién le predicamos, sino que llevemos la palabra y que Dios haga la obra en el corazón de aquel que la recibe. A Dios sea la gloria por siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hermoso es el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Gracias al hermano Richard López por su análisis. Gracias al hermano Richard. Y le seguimos pidiendo siempre al Señor que le dé sabiduría y le dé mucho más amor por su palabra, por el estudio y la profundidad de su palabra. Así que vamos a pasar al resumen. Las buenas nuevas de Cristo son idénticas con su evangelio. Todo el que ha creído en el evangelio de Cristo siente una viva pasión por adorar a Dios en espíritu y en verdad, y en llevar su mensaje a todo el mundo. Jesús vivió como el enviado de Dios para salvar al mundo, y obró cada día para culminar su obra de dar vida eterna al mundo. La buena noticia de Dios es que Él trata a los seres humanos como un Padre bueno y que ha de perdonar por amor
a los pecadores que arrepentidos vengan a Él. Para ser perdonados, ya no hay que sacrificar animales en el templo, porque se ha de recibir el perdón y la vida eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz y por el poder de su resurrección. Que solo la predicación que reconoce a Jesús como el Mesías de Dios, que murió en la cruz y fue resucitado por el poder de Dios, es la que comunica la vida eterna. Alabado y glorificado el nombre del Señor. Así, hermanos, nutriendo nuestra mente del conocimiento, así vamos formando nuestro carácter cada semana. El Señor les continúe bendiciendo y terminamos con la oración. Haga la suya y compártala con nosotros en este momento. Gracias, oh Dios, porque a través de Cristo nos has alcanzado con el mensaje que nos ha llevado a tu reino de amor y verdad. Capacítanos para vivir cada día haciendo tu soberana voluntad. En un mundo como el nuestro, que está atrapado por la mentira, la injusticia y el desamor, permítenos vivir como testigos de las buenas nuevas de Cristo, que tienen poder para transformar las vidas y encaminarlas hacia tu reino de paz, justicia y amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Con mucho gusto nos despedimos y les decimos que, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Síganse cuidando, amados.